muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Permite, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Cristo sea añadido cada día más y más en nuestras vidas, para que tu reino, Señor, sea establecido aquí en la tierra, que tu iglesia, Señor, sea revestida con ese poder de lo alto, para que pueda expresar a Cristo aquí en la tierra. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora, tiempo en el cual has permitido desde antes de la fundación del mundo que podamos reunirnos para conocerte, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que cada día, Señor, tú seas absorbiendo de tu iglesia para que puedas expresarte con libertad, con poder y autoridad en esta tierra. Te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, Señor, dándote las gracias por el privilegio de conocerte y entenderte. Permite que cada día, Señor, podamos ser absorbidos por Cristo el Señor. Te adoramos, te bendecimos y queremos que cada día, Señor, nuestra gratitud permanente, constante, exagerada en tu iglesia, sea de agradecimiento. No es poca cosa el saber que tenemos vida, salud, es un milagro, Señor, y cada uno de nosotros somos conscientes de aquello, Señor. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están acompañándonos también a través del internet. Desde acá les saludamos desde Quito, Ecuador, desde Sudamérica. Estamos ubicados y esperamos que usted, en cualquier hora del tiempo que usted disponga, podamos llegar hasta sus hogares, a veces en diferentes horarios y en diferentes lugares donde nos estamos ubicando. Gracia y paz. Continuamos cuando el apóstol Pablo habla de que mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, en el último de los versículos, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que nosotros tenemos conciencia de quiénes somos y de qué tenemos en el Señor. Estamos hablando de que al conocer que tenemos la mente del Señor, somos un pueblo que tiene cabeza, tiene conciencia. La iglesia del Señor tiene conciencia, es decir, conoce y sabe quién es. Y hablamos de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y veíamos en Mateo capítulo 13 que nuestro Señor Jesucristo usaba parábolas, usaba ejemplos en todo momento. Pero algo importante que encontramos en Mateo 13, versículo 10, Jesús hace una declaración que debería de llamarnos la atención. Versículo 10,
Mateo capítulo 13, versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo dice entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, Jesús siempre hablaba con el deseo de que aquellos que estaban cerca de Él, aquellos que estaban interesados por Él, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo era que le conocieran. Y aquellas personas que, a pesar de que le seguían a Jesús, le acompañaban a Jesús, escuchaban sus enseñanzas aun cuando no entendían nada, porque Jesús más adelante dice, por ejemplo, Juan capítulo 6, si usted puede leer todo después de la reunión, al conocer los corazones de la gente, decía: ustedes me están siguiendo por interés. De tal manera que a veces nuestro Señor Jesucristo hablaba tan exageradamente que los que estaban realmente interesados, realmente querían conocerle, saber, lo entendían. Pero ese no era un problema de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser entendido. Jesús, nuestro Señor, vino a decir: nunca podrán negar que Dios no se veía, sino que Dios se hizo hombre y nació entre ustedes. Es lo que en las Escrituras encontramos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le entendieron, no le conocieron, ni tampoco le dieron gloria, ni tampoco le dieron gracias. Y han pasado 2000 años, es decir, 20 siglos, y nuestro Señor Jesucristo sigue siendo no entendido. Pero lo que nunca podremos negar es que Dios se hizo hombre. Y la manera más humilde de que un Dios se haga conocer es hacerse hombre. Esa es la humillación más grande que pueda haber, que un Dios se haga hombre. Como alguien explicaba alguna vez, de que Dios, de alguna manera, como para poner un ejemplo, para que las hormigas, un animal tan pequeño, comparándola quizás con el hombre, pudieran entender al hombre, decir, por ejemplo, que las hormigas yendo por tal camino iban al despeñadero. La única manera en que las hormigas puedan entenderle al hombre era que el hombre se haga hormiga. Y hablando en el lenguaje de las hormigas, puede explicarles que yendo por tal camino iban a un despeñadero. Es lo que más o menos hizo nuestro Señor Jesucristo.
en la persona de Jesús siendo Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, oh Dios, tiene el anhelo eterno de darse a conocer. Y esto es muy importante entenderlo. En la eternidad siempre el anhelo del Señor es que todos lo conozcan. Entonces Dios, al crear los cielos y la tierra, puso al hombre para que el hombre, a través de todas sus actividades o todas sus administraciones, pueda dar a conocer a Dios, único, soberano. Y llamó al hombre, dice en la Biblia, Adán. Y vemos en Génesis capítulo 3 que falló y entonces llama a un pueblo llamado Israel. Y vemos que también este pueblo falló. Y entonces viene Cristo, Dios mismo, profetizado por Isaías unos 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, en donde dice: un niño les es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hubo un discípulo del Señor llamado Felipe que le dijo: muéstrenos al Padre y nos basta. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Es decir, viene Jesús, nuestro Señor Jesucristo, con el solo propósito de dar a conocer al Padre, a Dios. Es decir, el propósito eterno siempre es el mismo: dar a conocer a Dios. La vida eterna consiste, dijo Jesús, en que todos le conozcan a Dios, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. En eso consiste todo el propósito eterno de Dios. Y entonces Dios llama a la iglesia para que a través de la iglesia dé a conocer a Dios. Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 19, dice que vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y casi siempre las personas que rodeaban a Jesús decían todo mal. Eran muy pocas las personas que decían cosas correctas. Vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas, tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza. No es fácil tener a Dios caminando o moviéndose en nuestras vidas y que nosotros tengamos las palabras acertadas o correctas. Conozco a muchas personas, uno mismo, que a pesar de tener a Jesucristo en nuestras vidas, no tenemos las palabras correctas o acertadas, porque hacemos preguntas constantemente o tenemos preguntas y en esas preguntas vemos nuestras propias limitaciones como humanos. Y acá parece que había un escriba, y un escriba era alguien que enseñaba las escrituras. Le gustaba mucho escribir, que se ve que el hombre fue una persona que entendió, comprendió lo que nuestro Señor Jesucristo decía o hablaba a la gente. Y Jesús le responde ante la palabra que el escriba le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. En otras palabras, lo que este escriba le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo es: yo ya no quiero ser un escriba, ahora quiero ser un seguidor tuyo. Pero que aunque este escriba, este hombre tenía buenas intenciones, Jesús le responde algo que solamente sus oyentes o sus seguidores o sus personas que anhelaban conocerle podían entender. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Es decir, ¿qué estaban entendiendo la gente o los discípulos al lado de Jesús? Bueno, cuando Jesús estaba hablando, la gente tenía un hecho cultural. Las zorras habían sido identificadas por Juan el Bautista, y las zorras que Juan el Bautista hablaba no eran otra cosa que Herodes y todas las personas que vivían en la casa del Imperio Romano. Esas eran las zorras. Entonces, cuando Jesús estaba hablando de las zorras, se refería a Herodes y a todo su séquito. Jesús le está diciendo a este escriba, a este hombre: tú me quieres seguir, pero tu concepto de escriba no te permite ver cómo es. Jesús le dice: yo no quiero que tú me sigas, no quiero que tú me sigas. Porque la mentalidad que tenía este escriba era una mentalidad de seguidores. Es decir, Jesús no vino a este mundo, a esta tierra, para formar seguidores. Esa no era la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, de que cada uno de nosotros nos convirtiésemos en seguidores. ¿A quién sigues tú? Hay muchas personas que dicen: yo voy a la iglesia tal cual, a la denominación tal cual, mi líder es tal o cual persona. Entonces muchas personas tienen su denominación,
su iglesia, su líder, etcétera, etcétera. Y Jesús no tiene nada que ver con esa mentalidad de personas. Así que Jesús le dice, si tú empiezas así, no vas a entender absolutamente nada. Es lo que nos está también diciendo a cada uno de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo le da una expresión y es una de las más complicadas de entender si culturalmente no estamos atentos. Si culturalmente no entendemos la cultura de aquellos momentos. Hay mucha gente que trata de leer la Biblia sin entender la cultura en la cual fue escrita la Biblia. Si tienen ese pensamiento todavía de seguidores, Jesús dice, no van a entender absolutamente nada. Entonces, lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo era, mira, Herodes, el gobernador de aquel entonces, tiene un palacio. Y tiene un palacio donde estar, donde vivir, donde moverse. Por eso gobierna desde el palacio. Las aves del cielo tienen nidos. Y le dice más, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lejos está eso de decir que Jesús no tenía ni para alquilar una posada, ni para alquilar un departamento, ni para alquilar un penthouse. No se estaba refiriendo a eso. Hay mucha gente que dice, o yo he escuchado predicadores que dicen, es que Jesús no tenía ni siquiera una habitación, una vivienda, pero no se estaba refiriendo a eso. Allí la palabra cabeza es una palabra en el original muy difícil de traducir, ya que ni los hebreos ni los griegos la pudieron traducir. Significa que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es, el Hijo del Hombre no tiene un lugar a donde impartir la vida que tiene. Esa es la traducción. Mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar a donde pueda impartir su vida. Y la palabra cabeza en la Biblia siempre, en la mayoría de las expresiones, no tiene que ver con liderazgo. La palabra cabeza no tiene nada que ver con autoridad de una persona sobre otra persona, como muchas veces el ser humano lo ha entendido por años, hablando de cabeza que tiene una connotación de una persona que está ordenando, mandando a otra persona, pero en la Biblia no tiene esa connotación. La palabra cabeza, como hemos hablado ya muchas veces, en la Biblia significa dador
de vida. Cabeza significa de dónde procede la vida. Así que, interpretando un poco lo que dicen las Escrituras, los muchachos se vieron allí como exacerbados, diciendo, gritando: quiero seguir al Señor. Vamos todos a seguir al Señor. Y hay muchas canciones que hablan de que somos seguidores del Señor. Y Jesús les está diciendo, nos está diciendo: yo no estoy buscando seguidores. Yo no estoy buscando seguidores. Así que si usted es un seguidor de Jesús, Jesús no tiene nada que ver con usted. Jesús dice: estoy buscando un cuerpo a quien yo le pueda dar vida. Eso es muy importante. Cabeza significa dar vida. Entonces Jesús está diciendo: yo estoy buscando un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estoy buscando un cuerpo a quien yo le pueda dar vida. Por eso dice que la iglesia está puesta como cabeza del mundo. No como autoridad, sino como el portador de vida. Porque esa vida que ha recibido de Cristo, dijo: yo venía para que ustedes tengan, ¿qué cosa? Vida. No para que ustedes sean seguidores, no para que ustedes manden a otras personas, no, para que porten vida. Entonces Jesús dice: yo no he venido para ser su líder. En una parte de las Escrituras de la Biblia encontramos eso. Y este es el fundamento apostólico, el entender lo que es cabeza. Es un fundamento apostólico, porque todos los apóstoles, según el diseño del nuevo pacto, nunca vieron la figura de cabeza como alguien mandando a otras personas o a alguien. Nunca vieron los apóstoles a alguien liderando a otras personas. Eso solamente las hacen las obras. Entonces, cada vez que Jesús hablaba de obras, estaba hablando de los líderes. En ese caso, de Herodes era el gobernador. Y los gobernadores de este mundo, Jesús se refiere a obras. Eso solamente también las hacen las aves del cielo. Seguidores, mandando una persona a otra persona. Es decir, las aves del cielo siempre están buscando a alguien que las guíe. Solamente las olas o las aves del cielo.
pero no los hombres. Entonces, yo me he topado con muchas personas que están buscando siempre a alguien que tenga que guiarles en todas las cosas. Están esperando, por ejemplo, que alguien les guíe en la adoración, que alguien les guíe en la oración. El Hijo de Dios que tiene a Cristo nunca está esperando a otra persona que les guíe, sino que el Hijo de Dios que tiene la vida está guiando a otros que no tienen vida, se supone. Lo que está hablando Jesús es muy, muy importante, muy interesante. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no vino a esta tierra a buscar un grupo de aves peorzoras que la sigan, ni un grupo de militantes que lo sigan. Hoy en día la palabra militante lo escuchamos en la política, por ejemplo, en la religión. Usted de grupo es militante, le dicen, ya sea político, ya sea religioso, pero nuestro Señor Jesucristo no vino a buscar ningún militante. Así que usted no puede decir, yo soy militante del reino de Dios, sino que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar un cuerpo a donde esa vida, que era una realidad celestial, también podría ser una realidad entre los hombres, entre el cuerpo de Cristo el Señor. Dar vida, donde esa vida pueda ser una realidad también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esa misma vida que tiene nuestro Señor Jesucristo, esa misma vida que tiene el Padre Dios, pueda estar en su cuerpo. Por eso es muy, muy importante conocer y saber, para saber quiénes somos en el Señor y qué tenemos en el Señor. Así que cuando usted conoce o cuando usted sabe, tiene que vivir una vida agradecida al Señor constantemente. Entonces la gran pregunta es, ¿cuántos pueden dar gracias a Dios? Claro, lo que sabemos, lo que conocemos, agradecemos al Señor. Pero si no sabemos o no conocemos, ¿qué vamos a dar gracias al Señor? Más bien vivimos una vida o vidas quejándonos, igual que las otras personas que no conocen al Señor. Porque lo que conocemos, damos gracias al Señor. Y Jesús, en el mismo libro de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 11 dice, Jesús respondiendo les dijo, porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto es muy importante entenderlo. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo apenas tengo, dice Jesús, aún lo que no tiene le será quitado, o lo poco que tiene le será quitado.
y al que más tiene, más se le dará. Esto es muy, muy importante entenderlo. Entonces, cuando sabemos, cuando conocemos esto, vivimos vidas agradecidas al Señor. No estamos esperando que alguien nos diga: hey, hermanos, de gracias al Señor. Claro, como siempre, alguien en la hora del almuerzo tiene que decir: a ver, ahora den gracias al Señor. ¿Y cuando no están comiendo? ¿Y cuando no están desayunando o cenando? Entonces siempre tienen que estar esperando que alguien les guíe. Si tenemos vida y la vida está impartida en nosotros, es Cristo Jesús quien nos va a mostrar o a guiar cada paso que damos. No estamos esperando que alguien nos venga a guiar para, hay que alabar a Dios, hay que dar gracias al Señor, hay que orar, sino que nace en nosotros constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De eso se trata el Evangelio. Hemos hablado, y espero que usted también lo entienda, que lo que estamos hablando en estos últimos años, tal vez 10 años, no es el mismo Evangelio que hemos estado escuchando por años o por décadas. No es el mismo Evangelio. Y no es para que usted se asuste, ni para que usted se preocupe, ni para que usted ahora se ponga a orar, a decir estaré bien o estaré mal. No. Porque el Evangelio, una de las cosas que hace la labor apostólica es poner o definir bien las cosas, nada más. Definir bien las cosas, como por ejemplo la iglesia, que no es un edificio, no es la religión católica, ni la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, sino que son hombres, varones y mujeres que hemos creído en Jesucristo el Señor. De eso se trata el Evangelio, donde cada día ya no importa si es espontáneo o no, cada día, cada momento tenemos que dar gracias al Señor, alabar siempre al Señor. Y entonces el Hijo del Hombre dice: no tengo a dónde recostar mi cabeza. Y lo que el Señor está diciendo o diciéndonos, y este es el mensaje del Evangelio, ¿dónde es que debo depositar mi vida? ¿Dónde hay un cuerpo donde yo deposite la vida que yo tengo? Y espero que tú seas levantando las manos diciendo: aquí estoy. ¿Qué pasó en los últimos 20 años, 25 años? Aunque sea la primera vez que está oyéndonos, sea la segunda vez, o aunque lleves más de 30 años en una iglesia evangélica, o vayas contando los aniversarios de la iglesia a la cual tú asistes, Dios no está mirando el día que tú has nacido de nuevo. Hay algunos que dicen: yo apenas nací, tengo 20 años, 30 años, 40 años. Más bien Dios está mirando los tiempos cuando Él da oportunidades a los hombres. ¿Qué oportunidades Dios te ha dado? A veces personas en ciertos lugares celebran aniversarios. A mí hasta
ahora lo entendí, esta vergüenza me da de celebrar que tenemos 20, 30 años, 40 años, 50 años, que iniciamos. Esto empezó hace 2000 años atrás, donde nació la Iglesia del Señor, que han pasado siglos que no hemos entendido, siglos que no hemos entendido, donde hay una generación de varones y mujeres que entiendan al Señor. Entonces, lo que para Dios cuenta es desde que Cristo resucitó. Lo que cuenta para Dios es desde el momento que Cristo ascendió, y luego dice, se impartió o dio su vida a los hombres para que los hombres puedan darle a conocer al Padre. En ese momento cuenta, o desde ese momento cuenta. Lo demás no cuenta para el Señor. Desde que Cristo resucitó y ascendió e impartió su vida, desde ese momento cuenta. Dios está mirando los tiempos, cuando Él ha mirado o cuando Él ha dado oportunidades a los hombres. Así que los que están celebrando el aniversario, eso no cuenta para Dios. 20 años, 30 años, 50 años no cuenta para Dios. Lo que para Dios cuenta es desde que Cristo resucitó y ascendió. Entonces, la pregunta es, ¿ha encontrado en alguna generación un cuerpo? ¿Ha encontrado en alguna generación donde el Señor pueda reposar su cabeza? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, porque a eso vino el Señor, a reposar su cabeza, a dar vida. No a que estemos celebrando aniversarios, sino a que demos vida para que a través de la vida que hemos recibido podamos darle a conocer. Otro de sus discípulos, que miramos en Mateo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo eso de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, aparece un hombre y le dice: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Es decir, vemos cómo la gente que estaba alrededor de Jesús no entendía nada. Amados, si hay alguien que tuvo que estar sano psicológicamente para que llegue a ser el Cordero perfecto, era Jesús. Hablábamos de que Jesús era psicológicamente sano, físicamente sano, claro, para aguantar 6 horas colgado en una cruz y luego de haber desde la noche anterior quizá ni dormido ni descansado bien, en la mañana temprano cargar los 2 maderos y luego pendiente en la cruz, tiene que haber estado sano. Una persona enferma no puede aguantar eso. Una persona psicológicamente sano no puede ser un cordero perfecto. Es que cada vez que Dios se va a revelar a los hombres como la verdad, tenemos que ser varones y mujeres que tenemos que sobrevivir a este mundo, sabiendo que
las reacciones de los hombres, que son una locura. El mundo cada vez está más loco. Saber que en un mundo lleno de maldad, de tinieblas, de locura, tenemos que mantenernos cuerdos, tranquilos. Nuestro Señor Jesucristo, en un mundo que donde Él vino a vivir, de locos, Él se mantuvo tranquilo, se mantuvo cuerdo. Y esto no se trata de que cuando nuestro Señor le está escuchando a este hombre, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No se trata de si tú vas o no vas a un velorio, sino de que tú entiendas a qué vino nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra. No si tú vas o no vas a un velorio, a un entierro, etcétera, sino que podamos entender para qué vino nuestro Señor Jesucristo. Tu vida no se trata de para qué tú viniste a este mundo, sino para qué Jesús vino. Porque si no definimos el para qué Cristo vino, nunca vamos a encontrar la razón de para qué tú y yo vinimos a este mundo, si no sabemos para qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Porque todo se trata de Él. Si no le entendemos a Él, menos vamos a entender nosotros, de nosotros mismos. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, si ustedes no definen quién soy yo, ustedes están perdidos. Porque todo se trata de Él. Si nosotros no le conocemos a Él, menos nos conoceremos nosotros a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos definir para qué vino nuestro Señor Jesucristo, menos vamos a poder definir nosotros para qué estamos aquí en esta tierra. Pero si encontramos la razón para la que Cristo vino, si nosotros la entendemos, si nosotros la abrazamos, a eso en la Biblia se le llama estamos salvos. Te salvaste. Si nosotros no entendemos el para qué Jesús vino a este mundo, olvídese. Usted no es salvo. Usted no está salvo. Y si además de recibir esa salvación, de entender, de comprender para qué Jesús vino a esta tierra, ahora la practicas, porque la cabeza viva de Dios, la cabeza viva de Dios, encontró un lugar donde o a dónde reposar, que eres tú. Si la entendiste, si la comprendiste y ahora la vives, entonces Jesús encontró un lugar donde reposar su cabeza, un lugar donde pueda dar vida. Es allí que también Jesús comienza a hablar del camino. Y cuando empieza a hablar del camino, es el mismo mensaje. El mismo. Dice, vengo a ser la cabeza de un cuerpo. Vengo a dar la vida a un cuerpo. Y lo encontré, que es la iglesia. Pero para que eso suceda, había que convertir a Jesús, el hombre, en la cabeza de todo. Ese era el camino. Es decir, ¿cómo conviertes a un humano común en la cabeza de una vida diferente? Donde podemos asegurar que el hombre
natural o la mujer natural que nació en el vientre de una madre, ¿no es cierto?, producto de una relación con su esposo, se convirtió de un ser humano biológicamente, aceptable o no, en alguien que puede producir un actor de vida. Ahora tú eres un actor, si tienes a Cristo, eres un actor de vida. Es decir, das vida a otros que no tienen vida. Ese humano, varón o mujer, ahora se convierte en un espíritu. Recuerda, el apóstol Pablo dice primero: Dios es espíritu. Y cada ser humano, varón o mujer, si hemos creído en Cristo, somos también espíritus. Porque somos un espíritu con el Señor, es decir, somos vida en el Señor. Entonces, si nosotros encontramos la razón por la cual Cristo vino, si nosotros la entendemos, si nosotros la abrazamos, somos salvos y podemos entonces dar esa vida a otros que no tienen vida. Entonces, cuando la Biblia decía, por ejemplo, que no serás cola, sino cabeza, otra vez, tenemos que entender cuál era la historia. O vas a ser de los que llegan siempre al último de la historia o en la historia, o vas a llegar en forma de vida a la historia. ¿Cómo queremos nosotros ser? O llegamos al último en la historia, o vamos a llegar en forma de vida a la historia. Y cuando nosotros parece que sentimos en la vida que siempre estamos llegando tarde, y eso no es porque Dios no nos ama, sino es porque no hemos cultivado la mentalidad de cabeza. Hay que cultivar esta mentalidad. Tú y yo somos cabeza. No importa si eres varón, no importa si eres mujer, no importa si eres joven, no importa si eres anciano, eres cabeza. Y eso hay que cultivarlo. Es decir, tienes vida. Y no cualquier clase de vida. Dice que tenemos vida eterna o vida plena, ¿no es cierto? Porque para poder llegar a operar con una vida y cabeza, otra vez, no es ser líder, no es estar a cargo de un negocio o una empresa. Tenemos que sacarnos esto de la cabeza. Yo sé que es una cultura griega que hemos adoptado por siglos y que no está en las Escrituras. Ya que aún en nuestras escuelas, desde jóvenes, desde pequeños, siempre se nos ha enseñado que el niño es el guía, el niño es el líder, porque habla más, porque ordena a los otros niños, porque tiene muchos seguidores. Es decir, es una cultura griega que hemos adoptado por siglos todavía
pero que en nuestra mente de creyentes debemos de sacar, que tenemos que erradicar esos pensamientos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos claridad, entendimiento, luz sobre todo lo que hemos hablado y compartido en esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda la verdad y mantenernos en esa verdad. Permite que tu palabra, Señor, sea esa luz a nuestro espíritu y podamos entender y comprender por qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Cuando lo entendamos, cuando lo comprendamos, cuando lo aceptemos, entenderemos entonces la razón por la cual estamos también acá como seres humanos en esta tierra, en este mundo. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda la verdad y mantenernos en esa verdad. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Recordate que los días sábados estamos a las 7 de la mañana también acá en este lugar y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz.